Buenos días, mis niños. El día de hoy no hay sesión en Zoom. El día de mañana nos vemos en Facebook Live. Hoy, ¿por qué no hay reunión en Zoom? Por dos razones. La primera, que son las mismas actividades que se tenían planeadas para el día viernes, pero ya ven que boceté, entonces no se va a poder. Entonces tenemos que realizar pues las mismas actividades, solamente que ahora las voy a explicar. Algunos de ustedes ya me las mandaron el día viernes, sin embargo, pues les digo, son las mismas actividades para el día de hoy, lunes. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean cuáles son las actividades que teníamos que hacer. Dice, de las páginas de internet que están aquí, que ya eran las que les había mandado en el grupo de WhatsApp, que es bocaeditorial.com, blog Cuentos Mexicanos para Niños, Mundo Primaria con fábulas para niños, fábulas mexicanas, y Psicológicamente, Cultura, Leyendas Mexicanas cortas. O en Libros de tu Casa buscan narraciones mexicanas. Y después tienen que completar la tabla de la página 116 de su libro en su cuaderno, no en el libro, sino en el cuaderno. Y ahí te piden comparar las lecturas. Por ejemplo, te dice narración 1, personaje principal. ¿Cuál es el personaje principal de la narración número 2? De la narración 3 y de la narración 4. Por ejemplo, si mi personaje principal o si mi leyenda o fábula, en este caso voy a poner el ejemplo de la leyenda, si mi leyenda fuera el charro negro, voy a escribir aquí, personaje principal, pues el charro negro, ¿verdad? Yo lo voy a poner un poco raro porque no puedo escribir aquí también el charro. Personajes secundarios. Las personas a las que asustaba en la ciudad de Pachuca. Entonces vamos a ponerle pobladores. Esto es un poco tardado, pero si le pongo el otro, no se va a poder. Lugar en el que sucede, Pachuca. ¿Cómo inicia? En la época colonial de Pachuca, Hidalgo, se veía por las principales calles del centro un charro negro. Aparición del conflicto. El charro tentaba a las personas con cumplirles un deseo a cambio de su alma. Resolución del conflicto. Las personas empezaron a protegerse contra el charro negro con algunos indumentos religiosos como Cristos, no sé, algo así. Eso es lo que voy a poner en cómo inicia, aparición del conflicto y resolución del conflicto, ¿vale? Vámonos entonces a que ustedes tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque ustedes en esta ocasión van a escribir un relato inventado, pero para eso tienen que ver ejemplos de relatos y narraciones mexicanas ya existentes, como las fábulas, como los cuentos mexicanos y como las leyendas cortas. Ustedes saben que México, de hecho, es un país de leyendas y en cada región, en cada pueblo, inclusive en cada colonia, se tienen las propias leyendas. A lo mejor yo no puedo o no tengo tanta imaginación para inventarme una historia, pero puedo contar la leyenda de mi colonia.
en un lugar donde trabajé en Pachuca, se llama La Raza, la colonia La Raza, y en este lugar se contaba de un soldado que se paraba en la esquina de la primaria y te cuidaba cuando veía que necesitabas protección. Entonces, mis alumnos decían, no, maestra, es que aquí ya cuando son tales horas, se aparece, ¿no? Y pero si eres malo, te pasa algo malo, ¿no? O te lleva al barranco, porque había un barranco ahí. Dice, pero si eres bueno, te cuida y te protege hasta que llegues a tu casa. Entonces, ese tipo de leyendas son de esa colonia en específico. Nadie en otra parte de la colonia la conoce más que ellos. Y ellos saben hasta dónde o quiénes o a qué personas se las pueden o no se las pueden contar, porque no a todos se las cuentan. O por ejemplo, tenía en, 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 un, en un trabajo que tuve, pero es que este trabajo era en ya un lugar que ya no está, porque lo vendieron los dueños, etcétera, ¿no? Y ahí decían, no, maestra, es que fíjese que tal persona, tal personaje de la farándula política de Hidalgo se aparece aquí porque aquí venía antes de que se falleciera, ¿no? Y entonces esa era una leyenda propia de ese local, de ese lugar. Y era pues algo pues un poco grande, ¿no? O en otra escuela donde trabajé antes de llegar ahí, es en una escuela privada, en el área de la alberca, decían, es que cuando ya es noche, o sea, este era un terreno baldío, y cuando es que construyó este lugar, pues se encontraron muchas cosas, ¿no? Y entonces en la noche se aparece un señor ahí, ¿no? Y parece que anda caminando, etcétera. Era una leyenda pues un tanto pues rara, pero era propia de esa escuela, ¿no? Y entonces esa era una narración. Los niños crearon una narración a partir de esa leyenda propia de su escuela y justamente vieron el personaje principal, los personajes secundarios, que eran los compañeros que según habían visto a este personaje, el lugar donde sucedía pues era su escuela, su localidad, cómo, cómo iniciaba, pues ellos plantearon una historia ficticia para este personaje y cuál era el conflicto que era lo que pasaba en la escuela y al final cómo se resolvía ese conflicto. Ah, no, pues los alumnos hicieron unas actividades para que esta cosa ya no, este personaje ya no estuviera en la escuela, ¿no? Entonces ellos plantearon ese final, plantearon esa resolución del conflicto. Eso lo pueden hacer también ustedes, porque en su comunidad también existen este tipo de leyendas que son propias de su fraccionamiento, de su escuela, de su comunidad tizayuca en general, ¿no? Así que hagan estos ejercicios para que ustedes puedan después escribir su propio relato. En la ficha de matemáticas. Bueno, en matemáticas tenemos que resolver la consigna 59 de la página 108, 109, perdón. Y dice, don Javier recorre varias ciudades transportando productos textiles. Estos son los viajes que hizo esta semana y nos muestra Acámbaro, San Juan del Río, San Juan del Río Acámbaro, San Juan del Río Querétaro, Querétaro, San Juan del Río, Guerrero a Celaya, Celaya a Querétaro, Celaya a Salamanca y Salamanca a Celaya. Entonces vamos a colocar aquí nuestro libro de matemáticas y nos vamos a dar cuenta
que dice, en equipos resuelvan el problema. Don Javier recorre varias ciudades transportando textiles. Estos son los viajes que hizo esta semana. Y nos dice el día 1, 2 y 3, las rutas, Acámbaro a San Juan del Río y San Juan del Río a Querétaro, Querétaro a San Juan del Río, Celaya, Querétaro a Celaya, Celaya Querétaro, Celaya Salamanca y Salamanca Celaya. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, dice, de acuerdo con las distancias marcadas en el mapa, ¿cuál de los 3 días don Javier recorrió más kilómetros? Y acá nos dan, por ejemplo, de Acámbaro a San Juan del Río son 106 kilómetros. Aquí está, de Acámbaro a San Juan del Río son 106 kilómetros. De aquí a este punto, a este punto. ¿Qué es lo que yo debo o puedo hacer? Si checo que de Acámbaro a San Juan del Río fueron 3 y luego de regreso fueron 2 viajes, entonces tengo un total de ¿cuántos viajes? Tengo un total de 5 viajes. 3 más 2 igual a 5 viajes. ¿Y cuánto es lo que va de San Juan del Río a Acámbaro? 106 kilómetros. ¿Qué tengo que hacer? Pues muy fácil. Tengo que hacer una pequeña y breve multiplicación. 5 por 106 kilómetros. Igual. Vamos a hacer entonces la multiplicación de 5 por 106. 5 por 6 me da 30. 0 y llevo 3. 5 por 0, 0. Y 3 que llevo, pues son 3. 5 por 1, 5. Y eso quiere decir que en el día 1, nuestro personaje estuvo 530 kilómetros. 530 kilómetros. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos que hacer en estas también. Son entonces multiplicaciones y sumas. Está bien sencillo, ¿sí o no? Muy, muy sencillo de realizar. Entonces ahora seguimos con la siguiente ficha. Seguimos con la siguiente, vean nada más. Seguimos con la ficha. Con la ficha número 3, que es formación cívica y ética. Este es el único que va extra el día de hoy. Y nos habla de la página 108 en el texto que dice ¿quiénes procuran la justicia? Y acá nos da quiénes son los que procuran la justicia, qué se dedican, cómo lo hacen. En nuestro cuaderno de la página 108 voy a realizar pues estas actividades y dice cuál es la función de la policía, qué hace el Ministerio Público, cuál es la función de un juez y qué hace un magistrado. En la página 108 abajo tienen unos muñequitos, unas figuritas en donde ahí abajo ponen policía, juez, magistrado y de ahí van a sacar las respuestas a la pregunta. Y entonces después van a leer el relato de la página 109, que es este que tenemos aquí. Este relato de la página 109 habla de Enrique y dice, lee el relato y anota en tu cuaderno
La autoridad que corresponde en cada paso, policía, juez, magistrado y ministerio público, los incisos te guiarán para responder. Y dice, contesta las preguntas que ahí vienen. En el inciso A dice, ¿con quién imaginas que acudió Enrique para hacer la denuncia? ¿Quién piensas que puso la sanción? ¿Qué autoridad consideras que seguiría el caso? ¿Quién tendría que ir por Andrea? Todos estos ustedes los van a ubicar en esta parte de la lectura y los van a colocar en donde corresponde contestando la pregunta. Por ejemplo, A. Ayer Andrés puso una cerca que invadió parte del terreno de Enrique, como las vacas, como las vacas de Enrique ya no podían tomar agua, en el río decidió denunciarlo. A. ¿Con quién imaginan que acudió Enrique para hacer la denuncia? Y esto lo van a contestar en su cuaderno. Y finalmente nos toca trabajar con la lectura de Axel y de Leonardo. Si alguno de sus dos compañeros no mandó el audio, pues no se va a ver reflejado en el grupo. Si los dos mandaron su audio, ahí van a estar los audios, enseguida los subo. Y pues recuerden que esto también es un proyecto y se va a calificar y se va a tomar en cuenta para el tercer trimestre. Esto ya se los había dicho desde enero que los pedí. Entonces ya son de los últimos pequeños, me faltan, me parece, 4 niños. Y pues si no mandaron su audio, lo siento mucho, no van a tener calificación en ese proyecto. Que este proyecto y en el de la videollamada son los que van a tener más peso en esta ocasión, en este tercer trimestre, ¿vale? Tanto en vida saludable como en español. Y vámonos ya con eso porque esto ya es de mañana. ¿Va que va? Se me estaba olvidando, chicos. Hace ratito dije que íbamos a tener mañana sesión por Zoom, por Facebook Live. Y no va a ser así porque tengo cursos, hasta ahorita me acordé. Entonces nos vemos el día miércoles por Facebook Live. ¿Vale? Eso sería todo. Que tengan un bonito inicio de semana. Que se la pasen muy, muy bien en esta semana. Que estos videos les sirvan para realizar sus actividades. Eso sería todo. Hasta luego.